Hola, buenas noches. Por un error técnico me será necesario volver a grabar la plática de apoyos visuales que dimos el miércoles pasado. Sabemos que para muchos es más fácil acceder al video de manera posterior, ¿no? O en algún otro momento. Y aunque no será lo mismo no tener audiencia, es importante compartirlo con ustedes y que sea información que se queda de manera permanente en nuestra página. Uh-huh. Bueno, empezaré por compartirles la presentación. Mi nombre es Laura García. Yo daré la plática número 9 del programa Red de Atención Familiar. Estamos por terminar nuestro segundo ciclo de conferencias o sesiones. Dentro de 15 días será la última y empezaremos con nuestro tercer ciclo, con temas que consideramos importantes o que resultan relevantes o ustedes nos hacen saber la importancia o la necesidad de darlos o compartirlos. Bueno, en esta plática hablaremos de apoyos visuales. Empezaremos por definir qué puntos vamos a intentar cubrir, ¿no? Y que si logro ser lo suficientemente clara, me harán sentir muy, muy satisfecha. Empezaremos por saber o intentar definir qué son los apoyos visuales. Posiblemente es un concepto que para muchos ya es familiar, pero bueno, es importante partir de ello. También intentaremos explicar por qué son útiles, porque es muy frecuente que los encontremos en diferentes terapias a las que han asistido o en diferentes entornos, en la escuela, ¿no? Y por qué los profesionales insistimos tanto en su uso. También saber para qué podemos usarlos, qué beneficios podemos tener de ellos o en qué momentos. Cuáles usar o qué tipos de apoyos visuales considerar. Y por último, y creo que como paso muy importante, saber cómo usarlos según las necesidades o los objetivos con sus hijos o con las personas a las que estén apoyando o acompañando. Pues para mí resulta importante hablar de ejemplos o cosas que podamos imaginar para ser un poquito más empáticos en este sentido y comprender realmente la utilidad de un apoyo visual, ¿no? Yo pensé ahorita que desafortunadamente muchos hemos tenido la experiencia o la necesidad de estar en un hospital o la experiencia hospitalaria. ¿Y qué pasaría, no? Vamos a imaginar que llegamos y nos encontramos con un espacio de esta forma, donde hay muchos estímulos, ¿no? Visuales, sensoriales, auditivos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente no sabemos a qué atender, ¿no? Dónde encontrar información o hacia dónde orientarnos para poder encontrar apoyo. O por el contrario, un hospital de este tipo que pareciera no informar mucho, ¿no? O que nos deja ahí cortos con la información para saber dónde encontrar las cosas, a dónde deberíamos ir, quién nos puede atender, etc. Después, ya que encontramos quién nos atendiera, pues empieza el procedimiento de exploración. Posiblemente nos tengan que hacer revisiones o estudios que nos dan indicaciones como posiblemente cortas o limitadas en cuestión de detalles y que resultan un poco aversivos a veces para nosotros que no estamos tan familiarizados con ellos, ¿no? Después de todo ese proceso, pues el doctor amablemente nos explica, pero posiblemente con términos que no son tan fáciles de entender, por ser conceptos fuera de nuestra área muchas veces, y pues nos quedamos con esta cara, ¿no? Como de, entiendo poco de lo que me estás diciendo. Y cerramos con una receta que nos otorga el doctor, que no es por tener nada personal, como decía, con los médicos, pero sabemos que la letra no suele ser la más legible, ¿no? Además del nombre de las medicinas, etcétera, que dificultan realmente el entender qué es lo que me tengo que tomar, cuándo, ¿no? Cada cuánto, etcétera. Ahora, vamos a imaginar el mismo escenario, pero con apoyos. Es decir, ¿qué pasaría si desde que yo hago la cita
puedo recibir un croquis del hospital, ¿no? Un croquis que me diga pues las áreas del hospital, dónde va a estar el área que yo busco, dónde está el estacionamiento, la entrada, por dónde voy a acceder, etcétera, ¿no? Después, dentro del hospital, además de que yo ya me orienté un poco con el croquis, pues hay rutas que me permiten identificar hacia dónde dirigirme y encontrar justo lo que estoy buscando. Además, en cada pasillo, en cada espacio, hay etiquetas que me dicen el nombre y tal vez la persona que puedo encontrar ahí, en cada puerta o en cada pasillo que comienza. También sería ideal que cuando hice la cita el doctor me comparte una ficha de identificación. Yo sé qué doctor me va a recibir, tal vez su foto, qué especialidad tiene, etcétera. Cuando empieza la consulta, el doctor me empieza también a explicar pues lo que va a hacer, ¿no? A qué me voy a enfrentar, pues posiblemente con esta radiografía, ¿no? Bueno, es un proceso con esta máquina, qué hace la máquina, qué ruido, qué color, ¿no? Y cuál va a ser el resultado de ese procedimiento. Además, se quiere asegurar de que yo esté bien durante el estudio y entonces me da un tablero en donde yo le puedo indicar si siento alguna molestia o algún tipo de dolor. Entonces me dice que ponga la mano en el verde si todo está bien, pero si empieza a incomodarme, pues que indique algún amarillo o algún rojo, ¿no? Y además me da un temporalizador, me dice cuánto va a durar y me pone ahí el recurso para saber cuánto tiempo falta, ¿no? Para que termine el estudio. Después, en la retroalimentación, el doctor usa imágenes, tal vez la tablet, videos, ¿no? Para explicarme qué es lo que me está pasando, de qué se trata mi enfermedad o la situación que vivo. Y me puede dar una receta donde pues me ayuda a relacionar perfectamente a qué medicamento se refiere, ¿no? Tal vez me pone ahí la frecuencia, pero además mágicamente tienen muy accesible el uso de tecnología que me va a permitir o me va a recordar cada cuánto tengo que tomar ese medicamento. Entonces, la sensación que yo me llevo de esa experiencia en el hospital es completamente diferente por el tipo de información que pude recibir y comprender. Pues esos son los apoyos visuales en realidad, ¿no? Los apoyos visuales son todas las herramientas que nos permiten o recursos que nos permiten aumentar o reforzar y compensar esa información a la que, esa información verbal que muchas veces no es suficiente para algunas personas, ¿no? O lo suficientemente clara. Entonces nos permite comprender, informar e informarnos, recordar, organizar e interactuar mejor con nuestro mundo. Los apoyos visuales son parte de un concepto que se llama accesibilidad cognitiva. Es decir, sabemos que para las personas que tienen alguna discapacidad física, pues existen recursos de accesibilidad, como pueden ser las rampas, los elevadores, etcétera, para que puedan acceder a lo que necesiten, ¿no? A los edificios, a los servicios, etcétera. Pero también existe una accesibilidad sensorial que es para personas con alguna discapacidad sensorial, pues como puede ser el uso del braille, ¿no? Que todas las cosas puedan estar traducidas en braille. Y la accesibilidad cognitiva, pues es toda esta información que yo hago mucho más fácil para las personas que no pueden interpretar tan sencillo el lenguaje. Entonces, asegurar que cuentan con toda esa información para obtener un servicio, para conocer las características de un producto o entender en sí un entorno, ¿no? Como puede ser, pues, el mismo hospital, un museo, ¿no? La calle, el transporte, etcétera. Entonces, hacen mucho más fácil esa accesibilidad. Hay estudios que han referido que en realidad si utilizáramos este derecho, una de cada 3 personas se vería beneficiada, es decir, lo necesita una de cada 3 personas, ¿no? Entonces, es un número importante. ¿Qué pasa? En realidad los apoyos visuales son recursos que utilizamos todos, ¿no? Aunque no consideremos tener alguna
discapacidad específica. ¿Por qué? Porque vuelven más fácil la información, más accesible. Entonces es mucho más gratificante ir a un restaurante que nos presenta imágenes y decidirnos pronto o que algo se nos antoje más rápido que un menú de simples letras, ¿no? De palabras. También estamos acostumbrados ya a que en todo nuestro entorno podemos orientarnos con facilidad con este tipo de pictogramas, ¿no? Ya sabemos en qué áreas recibir un servicio, qué está prohibido, qué se permite, etcétera. También usamos mucho ya pues los recursos de agendas, de calendarios, recordatorios, etcétera, que también son apoyos visuales, bueno, que utilizamos con un poco de tecnología ya, ¿no? Qué diferente es también acceder a etiquetas o no, yo llegar a mi alacena y darme cuenta con esta información que puedo tomar el azúcar que buscaba y no confundirla de repente con harina, con sal, sin tener que abrirlos, ¿no? Y probarlos o olerlos. También un recurso como el de la planeación de un vuelo, ¿no? Si me dan esta información de a qué hora es mi vuelo, cuándo debo de facturar, cuándo debo estar en la sala, etcétera, pues me oriento mucho mejor a tener que yo considerar toda esa información únicamente en mi cabeza, ¿no? O poder plantearla. El estructurar una cancha simplemente con colores, con líneas, ¿no? Nos permite saber si se trata de un juego de básquetbol o ahora vamos a jugar tenis o fútbol, o voleibol, ¿no? Simplemente con esta orientación. Y también para todos nos será muy familiar estos pictogramas también, ¿no? Ya sabemos de inmediato qué es cortar, borrar, editar, etcétera. Entonces, para todos es en realidad muy común el uso de esta información visual. ¿Por qué son tan útiles? ¿Por qué insistimos en su uso? Bueno, ¿por qué? Porque la información auditiva tiene algunas características que la hacen más compleja, es decir, es transitoria, dura muy poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto puede durar una instrucción, por ejemplo? Una frase, ¿no? Muy poco tiempo y necesitamos ser muy veloces también para su procesamiento. Es multimodal, es decir, no se trata solo de lo que escucho, sino cómo interpreto también el lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje depende de cómo se use. Entonces, si yo no entiendo esa información, pues también me pierdo y no comprendo igual el mensaje. Es compleja en su estructura, ¿no? Entonces, si yo no entendía algo, pues posiblemente del inicio, pues posiblemente no puedo entender el resto del mensaje, de la conversación, etcétera, ¿no? Es compleja también, por eso. Secuencial, a eso me refería, y puede ser mucha la cantidad de palabras, ¿no? De volumen de información que recibimos en muy poco tiempo. Y es muy alta la velocidad en que la manejamos, es decir, ahora que usamos justo las plataformas, etcétera, nos damos cuenta de eso, ¿no? Qué importante es ese pequeño retraso en lo que llega el mensaje cuando estamos en una conferencia o en una conversación vía Zoom, etcétera. Bueno, pues cambia mucho, ¿no? Nos entorpece ahí el ritmo al que estamos acostumbrados porque es muy rápido en realidad, ¿no? En presencial ese ritmo es muy veloz. A comparación con la información visual, bueno, pues que la información visual nos permite identificar información relevante de la que no es tanto, ¿no? Un estímulo que sí me da más información o que es prioritario a otro. Me da información clara, ¿no? No hay tantas palabras, tanta que procesar, sino información un poquito más específica. ¿Es permanente? Pues todo lo que escribimos, todo lo que dibujamos, ahí se queda, ¿no? No se va, no lo tenemos que perder. Es explícita, toda la información auditiva pues también muchas veces depende de cómo interpretamos un contexto o una situación, ¿no? A nivel social, lo que implica y que eso damos por hecho que se entiende y muchas veces pues no, nos perdemos de esa información, ¿no? Entonces si lo hacemos explícito, si lo definimos, con un apoyo visual, pues tenemos mucho más claridad. Es inmediata, ¿no? Al ser un apoyo permanente, pues yo a cada momento puedo volver una y otra vez a acceder a él. Es simple y efectiva, ¿no? Es muy concreta, es decir, pasa esto,
y después esto, ¿no? Como esta situación de causa-efecto, asociación muy rápida y desordenada. ¿Sale? Nos va a decir posiblemente que tengo que entender primero, qué hago después con eso y al final, ¿no? Entonces, la información que escucho tiene estas desventajas. La información que veo me da estos beneficios. Ok. Y les puse aquí, o quise hablar de algunas situaciones o de algunas razones que son como bastante comunes de escuchar, pues tanto de padres como de maestros u otros profesionales, ¿no? Referir de alguna persona a la que apoyan o acompañan, por ejemplo, pues que le es muy difícil expresarse, que no atiende cuando le hablan, ¿no? O que se irrita con facilidad, que no se relaciona con otros, que es muy inquieto o se distrae mucho, tal vez olvida lo que se le dice, no sigue instrucciones, rompe reglas, le cuesta aparentemente aprender, necesita supervisión para completar tareas, ¿no? Depende de alguien más para tener iniciativa o tomar decisiones, requiere constantemente de dirección, le es difícil adaptarse a situaciones nuevas, a situaciones diferentes, posiblemente habla otro idioma y por eso también tiene estas dificultades, ¿no? Es retraído, es rígido, perdón, y o se le dificulta encontrar soluciones, ¿no? Entonces yo diría, ¿dificultades de quién? ¿Dificultades del niño o realmente se trata de una dificultad o de una limitación del entorno para proveer información suficiente que pudieran prever o evitar estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo para reflexionar de quién trata esa dificultad. ¿Para qué los usamos? Bueno, pues los usamos para diferentes objetivos, ¿no? Puede ser desde estructurar el entorno, entender dónde encontrar las cosas, en qué orden deben estar, ¿no? Encontrar personas o dónde puedo encontrar estas personas, entender mejor la estructura de lo que me rodea. Organizar mejor el tiempo, ¿no? Saber en qué momento va a pasar algo que me gusta, o cuántos días faltan para una actividad que espero. Estimular también habilidades cognitivas, como puede ser la atención, ¿no? Como ayudar a discriminar un estímulo importante y a diferencia de otros que no lo son tanto, ¿no? O cómo mantener esa atención o también memoria, cómo puedo recordar mejor cierta información. También nos ayudan a incrementar la comunicación, nos dan recursos para que funciones básicas, por ejemplo, como elecciones, como peticiones, podamos fomentarlas a través de algunos apoyos visuales. Y otras también avanzadas como la narración, conversaciones, etcétera. Orientar mis acciones, pues no es lo mismo que yo sepa cómo empieza una actividad, ¿no? Qué sigue, qué pasos tengo que hacer específicamente, de qué forma, a dar por hecho que yo entiendo perfecto todo eso, ¿no? Facilitar el aprendizaje, pues con todas estas claves visuales, hacer más asociaciones o tal vez relacionar mejor los conceptos que voy aprendiendo, van enseñando. Funciones ejecutivas como la planeación, la anticipación, ¿no? O poder encontrar, pues como decíamos, de repente soluciones a diferentes problemas, la inhibición, por ejemplo, también en cuestión de regulación de conducta, ¿no? Saber qué esperan de mí, cómo comportarme en ciertos entornos. Favorecen también mi interacción, ¿no? Que yo pueda entender mejor por qué se comporta alguien así, qué está pensando, cuál es su intención, ¿no? También yo saber qué alternativas tengo de respuestas, etcétera. Y promover la autonomía, ¿no? Que en algún punto yo no necesite de supervisión o de alguien más, sino entender perfecto mi entorno para poder yo desenvolverme o adaptarme fácilmente o sin ayuda de los demás. Ok, entonces, cuando aseguramos que estos apoyos nos ayudan a que la persona comprenda, anticipe o modifique o entienda que pueda modificar su entorno, ¿cómo se va a sentir? Pues se va a sentir seguro, ¿no? Con menos estrés. Y eso implica estar tranquilo y entonces estar listo y motivado para disfrutar o estar en el entorno, ¿no? Entonces me va a permitir aprender,
participar y estar como mucho más adaptado. Si yo voy asegurando que todo esto pasa en diferentes contextos de la vida de la persona, ya sea en la calle, ya sea en las visitas a un zoológico, a un museo, ¿no? El acceso a un banco, a un hotel, en casa y en la escuela o en el trabajo, pues bueno, voy asegurando también un punto a favor de su calidad de vida. Uh-huh. Ok, vamos con el punto número 4. ¿Cuáles usar, no? ¿Qué apoyos visuales usar según la necesidad de las personas a las que apoyamos? Pues bueno, dependerá de estos en diferentes procesos. Sensación se refiere a cómo detecto un estímulo, ¿no? Cómo puedo identificar, lo veo, lo atiendo. Percepción implica interpretar, discriminar ese estímulo, ¿no? Pues ya lo vi y ya identifico qué es. Presentación se refiere a cómo ese estímulo en un momento presente, en un momento actual y en un contexto específico me da información, ¿no? Pues un cepillo de dientes en un baño significa que me voy a lavar los dientes, ¿no? O que quieren que me lave los dientes. El proceso de representación va más dirigido a un referente ya, es decir, yo no tengo que estar en un contexto inmediato o real para entender que un estímulo me puede dar un referente, ¿no? Me puede evocar algo. En este nivel es cuando ya vamos dando paso a poder hablar de cosas en el futuro, ¿no? O cosas que recordamos. Y la metarepresentación, perdón, es cuando yo logro dar un significado distinto al referente literal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En esto que el que me esté enseñando los dientes no significa boca, o no es tan literal la boca, ¿no? Tal vez otro sentido, o lo que me está dando a entender es qué bonita sonrisa, ¿no? O mira, me lavé los dientes, o están muy limpios, etcétera. O sea, no son algo... van un poquito más allá de la representación literal. Entonces, considerando esto, en lo que vamos a estar trabajando más es en este nivel, ¿no? En la representación. Para lograr esa abstracción, esa representación, ¿qué se necesitan? Pues se necesitan habilidades cognitivas y habilidades comunicativas. Es decir, el niño va entendiendo muchas situaciones de causa y efecto. Si nos vamos a un bebé, ¿no? Cuando va descubriendo que si tira algo, se cae, ¿no? Y se lo vuelve a dar mamá una y otra vez. Y la conducta la repite y la repite. O con un juguete que va descubriendo si aplasta algo, pasa algo, ¿no? Esas son situaciones de causa y efecto. Cuando va descubriendo la permanencia del objeto, ¿no? Es decir, las cosas existen a pesar de que yo no las veo. Entonces empiezan los juegos de escondite, ¿no? Yo le tapo algo y ¿dónde quedó? Y piensa que desapareció, ¿no? Bueno, pues poco a poco va sabiendo que levantando la toallita, la mantita, va a encontrar ese objeto que desapareció, ¿no? Que siempre estuvo ahí. O ya sé que cuando mamá se sale del cuarto, mamá no deja de existir, ¿no? Mamá está en otra parte de la casa y va a volver. Otras habilidades como empezar a asociar, a discriminar, a clasificar, ¿no? Según diferentes atributos van a ser importantes, obviamente, para llegar a este nivel de representación. Y la intención comunicativa, descubrir que yo puedo considerar al otro para que el otro entienda mis necesidades, mis deseos, ¿no? Para compartir con él y saber que él puede responder a esta iniciativa. Entonces, esto es lo que nos permite ir logrando mayor representación. ¿Y de qué partimos? Bueno, pues partimos del objeto real. El objeto real se presenta y ya sé que voy a empezar a armar mi rompecabezas que me gusta de figuras, ¿no? Pero también puede ser una parte del objeto o el objeto en miniatura, lo que me dé este referente, ¿no? Cuando aparece la parte del objeto, ya sé que voy a ir a buscar mi tablero porque me toca armar mis figuras. Poco a poco también voy aprendiendo a que una fotografía me evoca lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ya aparece la fotografía tal cual de mi tablero, puedo ir a identificar mi tablero y saber qué me toca. Algo un poquito más elaborado sería el uso de un pictograma. No es una foto real, ¿no? Solo es información de referencia que me permiten
pues asociar, ¿no? Que cuando aparece este pictograma están hablando de la actividad de mi tablero de figuras. O un dibujo, como puede ser este que yo les hice aquí, un poco raro con mis pocas habilidades gráficas, pero que sé que puede ser un referente también, ¿no? Y la última es la palabra. Bueno, la última es el habla o el lenguaje verbal, pero la palabra escrita también me va a llevar a esto, ¿no? A saber que me toca hacer esta actividad. Entonces hay que ir avanzando en estos niveles de representación. Uh-huh. Pues teniendo claros estos niveles, entendiendo también qué son ya los apoyos visuales y para qué los podemos usar, vamos a empezar a hablar de su clasificación, ¿no? La clasificación que les voy a presentar no es una clasificación formal ni absoluta, ni mucho menos, simplemente es una forma de intentar pues juntar o asociar los apoyos visuales o alguno de los apoyos visuales que existen según un objetivo un poquito más concreto, ¿no? O más específico. Entonces puede haber organizadores del entorno, puede haber organizadores temporales, organizadores de tareas u otras claves y esquemas, puede haber facilitadores de la comunicación, reguladores de conducta y reguladores sociales. Uh-huh. Insisto, esta forma de clasificar no es absoluta porque en la mayoría un solo apoyo puede ser útil para diferentes áreas, ¿no? Entonces dependerá siempre de entender bien el apoyo, para qué nos puede servir y para qué lo quiero utilizar en cada persona. Uh-huh. Ok, entonces, organizadores del entorno. Pues el simple orden es un recurso de orientación del entorno, ¿no? Me puede hacer entender mejor dónde encontrar las cosas, ¿no? Dónde me debo colocar, etcétera. Las etiquetas, por ejemplo, me permiten saber de la existencia de las cosas, ¿no? Dónde encontrarlas, o dónde volverlas a colocar, dónde guardarlas, como el caso de un closet o un armario, uh-huh, o saber cómo utilizarlas, en qué momento, en qué orden. Uh-huh. Estos son diferentes organizadores del entorno, pero también la simple estructura de un lugar, ¿no? En este caso es un aula, pero puede ser la casa, el trabajo, que esté en cierto orden, que me dan a entender perfecto qué voy a hacer en cada espacio. Bueno, posiblemente aquí pueda sentarme a leer, pero aquí voy a hacer una actividad un poco más formal, ¿no? Porque hay mesas, aquí puedo estar jugando pues con las opciones que me presentan, etcétera. Esa estructura me da también información. Las etiquetas o los indicadores que me permiten saber pues qué voy a encontrar en cada aula, por ejemplo, ¿no? O en cada espacio. Bueno, si yo abro esta puerta, encontraré la piscina, la alberca. Uh-huh. O a quién encontrar en esos espacios. Ah, pues mira, esta es la oficina del director, esta es la oficina de esta maestra o el salón de preescolar, ¿no? Etcétera. Y también indicadores de situaciones de peligro. Si yo veo esto cerca de la estufa, pues ya sé lo que me puede pasar, ¿no? Si veo otro tipo de información de peligro cerca de escaleras, de enchufes, etcétera, bueno, pues es un tipo de información que me ayuda a entender mi entorno. Uh-huh. También estas etiquetas que refieren pertenencia. Entonces ya sé que estas son las cosas de mi compañera, pero estas son las mías, etcétera. Dónde colocarlas o dónde colocarme, dónde colocar mi mochila, por ejemplo. También de límites, ¿no? En el espacio. Entonces yo sé que voy a trabajar aquí, pero no me puedo pasar de esto, ¿sale? O dónde esperar, dónde me van a dar cierta atención o cierto material, ahorita que estamos tan familiarizados con estos apoyos, ¿no? De dónde colocarnos. Bueno, pues eso es un organizador del entorno. Y que puede ser como orientarme en el patio, ¿no? Vamos a hacer una actividad, cómo me voy a formar, hacia dónde voy a caminar, etcétera. Uh-huh. Bueno, son algunos, ¿eh? Podríamos expandir mucho estas explicaciones.
Organizadores temporales, bueno, pues esta es una agenda con objetos, ¿no? Si yo pongo esta secuencia, pues voy dando a entender que primero vamos a tomar agua y después nos vamos a lavar los dientes y que tal vez después podamos usar el peluche que le gusta tanto, ¿no? Pero esta es una agenda con dibujos, que es un poquito más extensa, pero igual nos anticipan las actividades que vamos a hacer y en qué orden, ¿no? Pues vamos a cantar, vamos a hablar, a dibujar, a jugar con tarjetas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando termina este periodo de tiempo. Otro organizador puede ser también, bueno, en este caso para personas que ya están escribiendo, el orientarse en los momentos del día, ¿no? ¿Qué hago en la mañana y en qué horarios? ¿Qué hago a mediodía, en la tarde y en la noche, ¿no? Y entonces voy estructurando o planeando mi día. El semanario, como puede ser informar qué vamos a comer en cada uno de los días, ¿no? Y yo ya me oriento a que el lunes no va a pasar mi fruta favorita, que voy a tener que esperar hasta el miércoles, ¿no? Etcétera. También puede ser el calendario, que es ubicar, pues, qué día es hoy, ¿no? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día es mañana? ¿Cuántos días faltan para, pues, no sé, la excursión, mi cumpleaños, las vacaciones, etcétera? Orientarme como en un concepto un poquito más extenso, como puede ser los meses o los años. El reloj, que bueno, aquí pusieron pictogramas para orientar, bueno, pues que tal vez a la 1 voy a poder ir al parque, pero a las 2 es hora de comer, ¿no? Y así voy entendiendo cómo van a transcurrir mis actividades o las actividades más significativas. También puede ser un temporalizador que me indica cuánto tiempo falta para pues que una actividad se termine, ¿no? O cuánto durará una actividad. O estas referencias para entender qué pasa primero, qué pasa después y al final. Luego, organizadores de tareas. Siento que voy muy rápido sin poder preguntar si hay dudas o comentarios, etcétera, pero bueno, es lo raro de grabar solo. Organizadores de tareas. Pueden ser estas secuencias para saber cómo realizar una actividad concreta, ¿no? Tanto de, pues, en casa, cómo cocinar un huevo con salchichas, ¿no? O en este caso, pues, cómo doblar la ropa, pero en el trabajo puede ser cómo realizar un informe, ¿no? O cómo organizar carpetas, etcétera. Cuando nos dan los pasos desglosados, pues es mucho más fácil entender cómo completar una actividad correctamente, ¿no? Otro tipo de organizador de tareas, pues puede ser la lista de materiales. Yo me voy a ir de vacaciones y entonces ya tengo mi lista para no olvidar que en mi maleta deben de ir 5 pantalones, 5 playeras, calcetines, ¿no? Cepillo de dientes, etcétera, etcétera. O mi horario, que yo tengo que organizar por responsabilidades de la casa, pero responsabilidades del trabajo también, ¿no? Y debo de considerar también mi espacio de ocio, entonces pues voy organizando cómo van a pasar esas tareas durante el día. Cómo jugar, por ejemplo, un juego de globos, ¿no? Entonces, si me van indicando cuáles son los pasos, pues también es mucho más fácil que yo pueda participar de manera exitosa. Dentro de estas organizadores de las tareas, la verdad es que se pueden considerar muchísimas claves, ¿no? O esquemas que nos permiten mayor claridad en cómo realizarlas. Por ejemplo, puede ser esta principal, que todo el material se pone en la bandeja, que esto es, bueno, dentro de un método que es el que principalmente define estos apoyos visuales, como es el TEACH. Y esta estructura que nos da claridad en cuando yo termine de utilizar todos los que están a la derecha y los coloqué a la izquierda, perdón, y los coloqué a la derecha, bueno, significará que he terminado. O, por ejemplo, para atar las agujetas, pues es mucho más fácil una clave visual para identificar qué cordones cada uno o de cada lado y no confundirlos al estar cruzando y etcétera. Este que me gusta mucho, ¿no? Para identificar los zapatos, de qué lado van los zapatos. O este que también me encantó, me encontré por ahí, de, pues para un adulto, cómo
saber pues qué fogón va a estar prendiendo con cada botón, ¿no? Que parecen ayudas muy simples, pero que con esa simple pista pues solucionamos tal vez un conflicto grande, ¿no? Por ejemplo, poner una mesa, el mantel, ¿no? Si yo oriento con ciertas marcas para saber dónde colocar las cosas, pues le doy mucho más claridad en qué se espera, ¿no? Cómo hacerlo. O tareas de este tipo que no necesitan de ninguna explicación para entender que voy a pintar todos los círculos de verde y todos los cuadrados de azul, ¿no? O como tengo que pintar este pequeño esta pequeña torre. O clasificar. Si yo pongo esta clave de números, letras y colores, pues ya sé de qué se trata lo que voy a hacer, ¿no? O estas claves que aquí estaban diferenciando la longitud de las palabras y entonces, ¿no? Cuando hay blanco es 1, ¿no? O de 2 sílabas, etcétera. Bueno, pues es otro tipo de clave que me permite enfatizar el concepto que estamos buscando o sobre el que estamos trabajando, ¿no? También ese tipo de información, bueno, pues explicar algo como el que es público, que es privado, podría ser muy complejo si no utilizo algo tan simple, ¿no? Como lo que puedo ver, lo que puedo tocar o lo que hago con más gente, etcétera. Un recurso que para las familias con las que estamos les va a ser muy conocido, al menos conmigo muchísimo, es esto, enfatizar palabras, ¿no? Dentro de una frase yo te oriento a qué poner más atención, ¿no? Todo el tiempo y entonces es más fácil que pueda comprender ese enunciado. Aquí trabajábamos la toma de turnos, ¿no? Es muy diferente poner esta clave de cuándo voy a hablar yo, cuándo va a hablar mamá, etcétera, según el color. Y entonces teníamos que leer la palabra por turnos según el color que le pusimos, ¿no? Y era mucho más fácil regularse a eso, a decirle, mi turno, me va, ¿no? Ahora tú, etcétera. Otra clave puede ser el uso del termómetro, ¿no? Tanto para situaciones como en este caso de regular el volumen o la intensidad de la voz o algunas otras cosas, ¿no? Pero es un referente visual que utiliza colores para hacerse entender, ¿no? Tablas, si yo organizo esta información concreta de, bueno, una experiencia que me contó mi mamá, mi papá y la que encuentro yo. Y entonces voy entendiendo que todos pasaron en un lugar, ¿no? Y de repente me preguntan, ¿y quiénes estaban en la situación de papá, ¿no? Y entonces yo con una tabla puedo recordar o orientarme mucho más fácil a qué información te tengo que dar, ¿no? O compartir. Este me encantó, que es una adaptación en realidad de contenidos más avanzados, pero qué diferencia cuando yo utilizo un esquema para explicar un concepto de historia, ¿no? Que pareciera bastante complicado o menos motivante o entretenido, bueno, cuando lo utilizo con dibujos, con recursos como estas, ¿no? Los esquemas, las claves, las palabras claves, etcétera. O un mapa conceptual, la referencia. Esta es justo una adaptación de una formación profesional, ¿no? Un adulto que estaba estudiando y que para mí fue mucha utilidad porque estaban enseñándole contabilidad y yo de eso sé nada, ¿no? Entonces aproveché para decir, pues mira, tan fácil entender esta asociación con este tipo de claves, ¿no? Y bueno, facilitadores de la comunicación. Bueno, antes de que se me pase, justo ponía varios ejemplos de otras áreas fuera de la infancia o de la edad escolar para que entendamos que de verdad son viables, ¿no? Los recursos visuales se tienen que usar en diferentes periodos de la vida o durante todo el ciclo de vida y que no tiene que ser solo en la infancia. Comunicadores pueden ser, por ejemplo, para elegir actividades, para elegir una película, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos aquí todas las películas que le gustan al niño o ahora que ya usan tanto el Netflix? Bueno, que nos pudieran referir cuál quieren con ese apoyo visual, ¿no? O saber qué quiere comer, a dónde quiere ir, qué ropa se quiere poner en el día, ¿no? Todo esto facilitará que él tenga más elecciones, más oportunidad de decidir sus preferencias. Aquí un tablero de preferencias justamente, ¿no? ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Pues voy entendiendo que no le gusta la fresa ni la uva, pero que sí disfruta de un cuento, del pastel, de la tablet, etcétera.
A nivel de comunicación, las etiquetas que vimos en los organizadores del entorno, pues también nos van a facilitar el incrementar el vocabulario. No es lo mismo solo guardarlos a entender que esto tiene un nombre y esto tiene otro y este tiene otro, ¿no? Y ir ampliando cada vez más el vocabulario. También los cuentos con pictogramas que nos permiten pues entender mejor cada frase o cada cosa que vamos refiriendo en una historia, ¿no? También nos ayudan a hablar de contenidos como preguntas, ¿no? ¿Quién comió? Pues mamá, ¿no? ¿Qué comió? Pues manzanas. Es mucho más fácil con estas igual colores o claves que nos permiten orientar cierta información. Un recurso que nos permite describir. No es lo mismo que describa cómo es, que te pregunte, ¿no? ¿Cómo es un sándwich? A que te diga lo que tienes que decir del sándwich para describirlo, ¿no? Y entonces, pues el sándwich es blanco y tiene la forma de un triángulo y sirve para comer, ¿no? Mucho más completo y mucho más claro qué esperas de mí y cómo darlo. Un recurso para contar, bueno, pues me gustó o una situación importante para mí fue ir al súper y entonces yo te hablo que fui al súper con ellos y que compramos, ¿no? O otra un poquito más compleja para narrar, bueno, te cuento cómo fue mi día. Entonces, desde quienes estaban en la escuela, en la fiesta de cumpleaños o en la reunión, etcétera, qué pasó, qué hice, ¿no? Y poder narrar de manera más específica. Regulación de la conducta, como pueden ser los reglamentos o las normas, ¿no? Que nos indican qué se permite, qué no. O algunos recordatorios, como esto de antes de entrar debes tocar la puerta, ¿no? O al irte debes cerrarla. Si no lo ponemos, pues posiblemente nos vamos a seguir peleando con todas estas personas que salen y dejan la puerta abierta y nosotros tenemos que hacerlo por ellas, ¿no? Bueno, pues este tipo de información nos facilitarían esos olvidos. O especificar mejor a qué te refieres con una norma, ¿no? Como es siéntate. Bueno, pero sentarse implica pues espalda derecha, pies abajo, espalda recargada, ¿no? O sea, describir mejor cómo debe presentarse esa conducta. Luego, regulación conductual, también cuando nos vamos a enfrentar a una situación que yo ya sé que es complicada o adversiva para la persona, ¿no? Como puede ser la visita al dentista. Pues más vale yo explicarle cada uno de los pasos, qué va a pasar, qué va a escuchar, qué le van a decir, ¿no? A qué se va a encontrar, etcétera, antes de ir directamente y pues hacerle pasar un mal rato porque no entienda cómo comportarse, ¿no? O qué esperar. Un importante es un recurso también que usamos para situaciones que cambian o que se modifican, ¿no? Por ejemplo, bueno, mañana no va a haber clases porque mañana me quedo en casa a descansar, ¿no? O hoy no voy a poder ir con la abuela porque la abuela se siente mal, ¿no? O sea, cosas que no esperábamos, ¿cómo explicarlas? Entonces, es mucho más fácil visualmente presentar este pequeño cambio y la alternativa, ¿no? Como de hoy no pude ir, pero iré con la abuela el sábado. A intentar explicar todo únicamente de manera verbal. Estos son reguladores de cantidad. Por ejemplo, yo sé que tengo que, pues no sé, hacer un dibujo o hacer 5 dibujos, ¿no? Y esto me va indicando que hasta que no haga los 5 dibujos, la actividad se va a terminar, ¿no? O al revés, que solamente voy a tener ciertas oportunidades para algo que me gusta mucho. Por ejemplo, aquí el caso era las canciones. Puedes cantar 3 canciones antes de irnos a dormir, ¿no? O antes de dormir. No más, porque si no, posiblemente nos cuesta cortar esa conducta. Y por último, los apoyos para el desarrollo de habilidades sociales. Entonces puede ser desde explicar qué puede pasar en una situación, ¿no? A veces pasará algo que esperamos, pero a veces algo que no nos guste tanto, como si yo invito a los columpios, la niña me puede decir que sí o que no. Si me dice que sí, ¿cómo debo reaccionar? Y si me dice que no, pues cómo debo reaccionar, ¿no? No me puedo enojar, no la puedo aventar. Bueno, tengo que entender que no quiso y bueno, qué pena, ¿no? Sigo con otra cosa. Regular conversaciones, saber cuándo hablas tú, cuándo hablo yo, ¿no?
O saber entender cómo participar en un juego. No se trata de solo las reglas, sino de qué puede pasar. Bueno, cuando estoy en serpientes y escaleras y me caigo, pues no me enojo, ¿no? O pierdo mi turno y va el otro, etcétera. Situaciones, como les decía al inicio, ¿no? Que de repente parecieran estar más implícitas y no las explicamos tanto. Otro apoyo puede ser pues este tipo de explicación, por ejemplo, un gesto, ¿no? Aquí se está enseñando un gesto y entonces, ¿qué significa este gesto? Ah, pues mira, se va a significar a veces que estás viendo que está a punto de pasar algo que no debe, ¿no? O que estás viendo a alguien que se está portando mal. También nos ayudan a diferenciar estos procesos mentales, ¿no? Como puede ser lo que digo es diferente a lo que pienso y a veces lo que digo no tiene que ser precisamente lo que pienso, ¿no? Entonces, cuando usamos esto, pues facilitamos mucho más la comprensión de estas diferencias y estos usos. Las historias sociales, que son recursos un poquito más conocidos, se trata de un cuento breve de alguna situación que pasó o que sabemos que puede pasar y explicar cómo sucedió, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó primero y entonces qué provocó? ¿Cómo respondieron los demás? ¿No? ¿Cuál fue el resultado? Y se explica también una alternativa, es decir, la próxima vez que te vuelva a pasar, pues en lugar de esta reacción, pues puedes pedir permiso, puedes pedir perdón, puedes, ¿no? Y nosotros le otorgamos esas posibilidades y cómo van a responder entonces o cómo es probable que las otras personas o la situación se resuelva. Aquí también unas alternativas, ¿no? Aquí costaba un poco más entender porque muchas situaciones de la escuela, ¿no? Porque no la dejaban participar o porque podía equivocarse, etcétera. Y bueno, le vamos dando como recursos. Bueno, puede ser que hoy no pude participar, pero puedo participar mañana. O si no me han dado la palabra, pues puedo tal vez escribir porque no me ha visto que estoy levantando la mano, etcétera, ¿no? Muchas opciones para no cerrarme y solo decir, no me gusta y cierro sesión y me salgo de la clase, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son ejemplos. Algunos ejemplos, insisto, podríamos irnos como a muchas más mucho más recursos, pero bueno, creo que la idea es orientar un poco a qué tipo de objetivos y a qué tipo de situaciones podemos ir considerando diferentes apoyos. Esta es una tablita que yo incluí o que yo hice en un artículo que publiqué hace ya varios años y que al principio no tenía tanta fe, pero que con la retroalimentación de varios profesionales, pues me fueron comentando que sí era útil, ¿no? Orientarse con esto. Entonces se trata más o menos de, bueno, mi niño, pues no sé, está en edad preescolar y quiero ver si puede usar pues un reloj, ¿no? Ah, pues miren, preescolar pues no es tan recomendable un reloj, no es un concepto que les corresponda, pero posiblemente más adelante, ¿no? O qué pasa si yo quiero usar el semanario, ¿a quién podría beneficiar el semanario? Bueno, pues tal vez a un niño de preescolar que va entendiendo un poco más o atendiendo a ciertos conceptos, ¿no? A ciertas asociaciones, pero definitivamente le puede funcionar muy bien a un niño en escolar, ¿no? A un adulto, pues posiblemente no es tan necesario, puede orientarse mejor, ¿no? Dependerá. Entonces me voy a la capacidad de representación. Ah, pues una persona que todavía utiliza objetos, obviamente no va a ser fácil o no va a tener sentido utilizar un semanario, ¿no? Porque estos conceptos pues son mucho más complejos. Pero posiblemente una persona que ya comprende o utiliza imágenes, pues sí puede utilizar un semanario, ¿no? Evidentemente para las personas que utilizan el lenguaje o el habla, pues va a ser mucho más. Y así nos vamos orientando a, según la edad de desarrollo y la capacidad de representación, qué tipo de apoyo serían útiles, ¿no? O sugeridos según el caso. Después, si quieren, les comenté que les iba a compartir este artículo o de todas maneras está publicado en nuestra página web. En nuestra biblioteca. Bueno, y no hay que olvidar que tenemos diferentes formas de dar estos apoyos visuales, ¿no? Podrá ser con códigos como pueden ser los números, las letras, los colores, pero también tenemos el recurso de los videos ya, ¿no? Muchas de estas cosas se podrían cubrir con un video o trabajar a partir de un video o las aplicaciones y las tecnologías
de apoyo en la comunicación, ¿no? Entonces, es importante también tenerlos ahí presentes porque son muy útiles y cada vez de verdad hay una cantidad exagerada de recursos, sobre todo en estos, ¿no? En las aplicaciones que nos podrían ser muy útiles para diferentes casos. Bueno, y para ir cerrando, pues nuestro punto número 5, y como les decía, de los más importantes, ¿cómo usarlos? ¿No? Aunque no vamos a explicar cada uno de ellos, vamos a considerar los principios o los puntos clave que necesitamos para la aplicación, ¿no? Primero tengo que asegurar que los apoyos sean significativos, es decir, que este apoyo en realidad sí responda o sí resuelva las necesidades o las dificultades que se está presentando en la vida de cada persona. Que estos apoyos sean realmente representativos, es decir, no equivocarme en que puedo estar utilizando un dibujo y la persona no está entendiendo todavía mis dibujos, ¿no? Entonces debo de hacer una evaluación muy específica. Hay recursos que nos permiten evaluar esto, ¿no? Por ejemplo, existe una prueba que se llama Comfort o actividades muy simples que sus terapeutas los pueden orientar en qué tal va clasificando, asociando, ¿no? Como estos diferentes niveles de los que hablamos de objeto real, imagen, etcétera. Que sean prácticos a su entorno, es decir, para utilizar un recurso debo estar completamente de acuerdo con las personas que lo van a utilizar junto con el beneficiado, ¿no? Directamente. Entonces, tengo que hablar o acordarlo muy bien con los maestros, con las terapeutas de apoyo o los padres, ¿no? Y que realmente sea un recurso que van a estar utilizando o que consideran el sentido de ello, ¿no? Si no, de repente yo los hago hacer 25,000 fotos de objetos reales cuando en su vida diaria no les da el tiempo de utilizarlos, ¿no? Y entonces, ¿qué sentido va a tener pensar que en un momento terapéutico fuera de casa lo puedo utilizar y no realmente en sus contextos más inmediatos? No saturar, recordemos esta imagen del hospital, ¿no? No se trata de mucha información e intentar abarcar todo y entonces yo desde la mañana ya le puse una agenda, pero en la tarde quiero que sea flexible para aceptar un alimento y en la tarde y en la noche, ¿no? Que yo que sé, que me narre todo su día, ¿no? O sea, no tenemos que usar todos porque sepamos que hay objetivos que trabajar, ¿no? Sino priorizar y identificar que más vale ir trabajando uno a uno que querer de repente saturar y que nada tenga pues tanto significado, tanto sentido para la persona. Bueno, individualizar según el interés y recursos es fundamental. Yo no voy a pretender que una secuencia le funcione a todos igual, ¿no? Porque no todos nos bañamos posiblemente igual. Hay niños que primero se enjabonan antes que el shampoo y si yo en mi secuencia siempre puse primero el shampoo y después el enjabonarte, pues no le va a funcionar, ¿no? Yo tengo que saber realmente cómo esa familia hace esa actividad, ¿no? ¿Cuáles son los intereses, por ejemplo, del niño? Si bañarse de principio no es una tarea que le agrade, pues primero tengo que trabajar en cómo se interesa en esa tarea, ¿no? Y entonces voy a empezar a implementar, pues yo qué sé, los juguetes que le gustan en la regadera o una canción mientras está bañando, ¿no? O con quién se va a bañar, si con papá o con mamá, etcétera. O sea, saber que cada recurso tiene que ser realmente dirigido según a la persona. Algo súper importante es saber también para qué, ¿no? Bueno, si yo quiero utilizar la misma secuencia, debo saber cuál va a ser mi prioridad. Mi prioridad es que sea autónomo en el baño o mi prioridad es que tolere y acepte lavarse la cabeza, ¿no? Entonces, según eso, yo voy a saber cómo usar esa agenda, ¿no? No voy a tener el objetivo de que lo haga solo, pero que tolere el agua y, ¿no? O sea, no. Hay que saber para qué en este momento me va a servir y cómo voy a saber que este apoyo sí me está cumpliendo con lo que espero. Bueno, será necesario evidentemente preparar los materiales y enseñar a usarlos. Es muy importante dar muchos modelos y realmente llevar esa práctica porque si no creamos justamente rutinas y un uso consistente de estos apoyos, pues no va a tener sentido, ¿no? Tenemos que entender que no son cosas que se usen en un momento o en un día y listo, sino que necesitan de cierta regularidad, ¿no? Y repetición. También vamos a intentar buscar autonomía,
ya que entendió cómo utilizar un recurso, yo ir retirándome cada vez más, ¿no? Que yo que necesite menos dirección de mi parte. ¿Por qué? Porque el apoyo en sí le da a entender la actividad, ¿no? O qué se espera de él en la actividad. Generalizar, que una conducta que yo ya logré, por ejemplo, esto del baño, ¿no? Ya se baña solito en la casa, bueno, pero vamos a intentar que se bañe solito, pues también cuando va a natación, ¿no? Y vamos a intentar que va también entendiendo cómo bañarse cuando está en casa de los tíos o de la abuela. Eso es generalizar. Y por último, y de verdad como un punto extremadamente importante, desvanecer el apoyo. Puede ser por dos situaciones, ¿no? Una es que realmente ya no lo necesite, que ya automatizó tanto, pues esto, ¿no? La rutina del baño, que ya no tiene que ver la secuencia visualmente y entonces ya desvanecí el apoyo, ya lo retiré porque él ya adquirió esa autonomía, ¿no? Pero también puede ser en el nivel de abstracción, es decir, bueno, todavía se le olvida alguno que otro paso, pero yo ya puedo ir probando tal vez si ya no necesita las fotos reales, ¿no? Ya le puedo ir poniendo pues tal vez los pictogramas o en algún punto el, el dibujo o una sola palabra, ¿no? Y que ya le van dando esa información básica que él necesita, no tanto esa intensidad como podría ser una fotografía real, ¿sale? Y bueno, ¿cómo sabré si el apoyo visual es útil para mi hijo? Pues primero que nada porque voy a ver cambios en su conducta. Obviamente estos cambios tienen que ser favorables, ¿no? O positivos, que va a disminuir su estrés y entonces está más tranquilo, más colaborativo, ¿no? Que va a estar más interesado, prestando más atención, que va a disfrutar más de cada actividad que realiza porque la entiende mejor, que va siendo más independiente o quiere participar más, ¿no? Que va logrando mayor adaptación, también más comunicación y por lo tanto interactúa mucho mejor o más con los demás y que él va usando ese referente, ese apoyo de manera espontánea, ¿no? Tal vez yo ya no le digo que lo revise, pero él ya sabe dónde encontrar esa información. Y también el cambio de conducta en otros, ¿no? Los demás van a ir notando que ya es mucho más fácil bañarlo, ¿no? Nos comenta la tía, la abuela. ¿Por qué? Porque él ya va teniendo la información que necesitaba para hacer esa actividad mucho más eficiente, ¿no? Más adaptada. Ok, bueno, pues para recordar, me interesaría mucho que se llevaran como estas ideas fundamentales, ¿no? Que es decir, los apoyos visuales son más que pictogramas. Los pictogramas solo son una parte pequeñita de todo lo que implica un apoyo visual, ¿no? O el tema de apoyar con estos recursos. Entonces, tenemos mucho más opciones y es mucho más amplio. Va más allá del TEA, es decir, nos orienta a beneficiar a personas con una dificultad sociocomunicativa, ¿no? Sino también, como vimos, personas con dificultades en la conducta, en la atención, en procesos como funciones ejecutivas, etcétera, la comunicación, pues, por supuesto, ¿no? Pero que esta no es la única que se beneficia, ¿ok? Tenemos que estar claros que cubre muchas más posibilidades y que va más allá de la infancia, ¿no? Es decir, no se va a quedar solo a un nivel de preescolar o de edad escolar, sino que son recursos que deberían implementarse para más personas, como yo les decía, ¿no? Pues para usar un transporte, para hacer un cierto servicio, acceder a cierto servicio, etcétera. Entonces, bueno, aquí también es importante considerar que si los vamos a utilizar para adultos, tenemos que reflexionar un poco en cómo hacer este ajuste individual que tanto les enfatizaba para no volverlo algo infantilizado, ¿no? Si yo voy a trabajar con un adulto, no le voy a poner caritas, etcétera. Intento que sea una información visual un poquito más adaptada a la edad cronológica, ¿no? Y bueno, espero que esta información haya sido de utilidad. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Es sumamente importante para nosotros tener esta oportunidad de tener este contacto y pues los esperamos el próximo miércoles con la plática de habilidades parentales, que va a estar también muy, muy interesante. La van a dar mis compañeras de Colima y pues les sugiero que no se la pierdan. Muchas gracias. Buenas noches.